Al contrario, soy yo quien agradece, doctor Enrique, a usted y a través suyo a la academia. Igualmente un saludo especial al honorable senador, al doctor Iván Darío Agudelo. No solamente un saludo, sino un reconocimiento. Senador, usted ha sido uno de los grandes abanderados en esta lucha por fortalecer la comunidad científica, por fortalecer y poner en la parte alta de la agenda el fortalecimiento de las instituciones que hacemos ciencia, tecnología e innovación. Y pues me hubiera gustado cederle mis 10 minutos al doctor Hernán, que venía hablando también de la corporación. Muchas gracias por tus palabras, doctor Hernán. Pero ya entrando en materia, pues yo creo que para nadie es un misterio que la presencia de esta pandemia del COVID-19 haya puesto nuevamente sobre la mesa, en el centro del debate, la importancia del sector agropecuario, la importancia de la seguridad alimentaria. Bienvenido todo lo que ponga nuevamente el foco en esos sectores estratégicos para la sostenibilidad del país. Está muy bien, pero de todas formas no olvidemos que antes de que supiéramos que existía el COVID, antes de que incluso supiéramos que era un coronavirus, pues ya se venía documentando claramente los serios retos que tenemos en materia de seguridad alimentaria. De hecho, la FAO venía reportándolo, creo que las cifras recientes de sus estudios es que más de 800 millones de personas en todo el planeta sufren de desnutrición crónica. Es una descomunal, estamos hablando de un poco más del 10% de la población, a pesar de que Colombia ha hecho una tarea fuerte para reducción de la pobreza, igualmente para disminuir esas cifras de desnutrición, pues también tenemos retos enormes en esa materia en el país, y lamentablemente es muy probable que después de la pandemia esas cifras se deterioren. La pérdida de ingresos, la pérdida de empleos, el aumento en la pobreza seguramente generará pues todavía más desafíos y mayor gente que tiene su seguridad alimentaria en entredicho. Y de ahí la importancia que esta situación coyuntural nos genera la oportunidad de debatir cuáles son esos factores estratégicos, estructurales a los cuales debemos abordar para efectivamente resolver en el largo plazo los problemas de inseguridad alimentaria. Y la ciencia es uno de los mejores lugares para buscar esas respuestas. Y por eso me voy a referir en particular, 4 factores que tienen alta incidencia en la inseguridad alimentaria, y para ver cómo desde la perspectiva de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, se pueden mitigar esos riesgos y tenemos respuestas y debemos profundizarlas en esa materia. El primero es la biodiversidad, se ha mencionado ya ampliamente en el transcurso de estas sesiones. Claramente la misión de los sabios lo identificó, es su reto número 1, una Colombia biodiversa, propone identificar, documentar, aprovechar esa biodiversidad o esa diversidad natural del país para impulsar esa bioeconomía fundamental para el desarrollo económico del país. Lo mencionó muy bien Elizabeth en su intervención, ella que hizo parte de esa misión. Pero también, y lo mencionó Claudio también en su presentación, se estima que en el mundo hay cerca de 20.000 especies vegetales, plantas que pueden servir de alimento. Y la misma FAO también estima que alrededor del 75-80% de la comida proviene apenas de 12 especies vegetales y 5 especies animales. O sea, algo está fallando, algo estamos haciendo mal, y en particular si nos hacemos esa pregunta para un país como Colombia, nos vanagloriamos de una infinita biodiversidad, de ser el primero, el segundo, el tercer país más biodiverso del planeta, dependiendo de la variable que utilicemos, pero un absoluto desaprovechamiento de eso. Pero no solamente es el desaprovechamiento, no es que estemos dejando la biodiversidad de lado y que cuando vayamos a buscarla la encontremos para hacer un uso adecuado de ella, es que la estamos perdiendo, la estamos destruyendo, y lamentablemente en la causa de esa destrucción también está la agricultura. Esa es como la gran paradoja. La agricultura, que debe velar por la seguridad alimentaria, ha sido también la causa de una parte de la destrucción de la bioseguridad que está detrás de la garantía de esa bioseguridad. Ya las cifras, algunos las han mencionado, alrededor del 30% de las especies de flora y fauna se han destruido cuando la agricultura mal llevada llega a esa frontera agrícola, destruye los bosques de foresta, destruye ecosistemas sensibles, muy biodiversos, pero también muy frágiles, y con su destrucción pues se pierde una gran cantidad de biodiversidad que podríamos utilizar. ¿Qué podemos hacer desde la ciencia efectivamente para dar la vuelta a eso? Pues también la misión de los sabios lo habla claramente, aprovechemos efectivamente esa biodiversidad. Nosotros en AgroSavia somos los custodios
de los bancos de germoplasma para la agricultura y la alimentación del país. Tenemos alrededor de 37.000 accesiones vegetales, somos los custodios de las razas criollas de animales bovinos, porcinos, ovinos, e igualmente tenemos bancos de germoplasma de microorganismos, hongos, bacterias, cerca de 2.100 accesiones de interés agropecuario fundamentales, como lo mencionaba también Elizabeth, para la producción de esos bioproductos que nos van a ayudar en la sanidad de la agricultura, pero también en productos más inocuos y más amigables con el medio ambiente. Debemos ser más audaces en liderar un programa nacional de bioprospección, el uso de esa agrobiodiversidad con esas especificidades regionales que en nuestro país son tan determinantes. Debemos hacerlo y sabemos hacerlo. Hace muy poco terminamos una expedición de bioprospección para la cadena de cacao, con el apoyo en ciencias, conjuntamente con la Universidad de los Andes, recolectamos esa variabilidad genética de esta especie de cacao, y no solamente la variabilidad del cacao vegetal, sino también la variabilidad genética de microorganismos y de insectos asociados a este producto en los centros de origen en Caquetá y en el Chocó. Hay ejemplos claros de cómo efectivamente con trabajo transdisciplinar, interinstitucional, público-privado podemos aprovechar esa biodiversidad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales para efectivamente traducir esas oportunidades en hechos concretos es darle el reconocimiento que tiene a la semilla. Eso lo hemos olvidado y lo hemos aprendido de las formas más dolorosas. Estamos liderando desde la corporación, desde Agrosavia, el Plan Nacional de Semillas, que no tiene otro objetivo que recuperar, usar, propagar esas semillas de calidad conjuntamente con las organizaciones de productores, organizaciones de pequeños y medianos productores campesinos, para rescatar semillas criollas y nativas, pero igualmente recuperando el saber ancestral que esas comunidades, tanto de campesinos como de pueblos indígenas, tienen, que efectivamente nos van a permitir un efectivo conocimiento de ese potencial, de esa biodiversidad. Este Plan Nacional de Semillas pretende crear capacidades locales, construir bancos locales de semillas, que son la forma más estructural, la forma más sostenible de efectivamente crear capacidades resilientes en los sistemas productivos. Hoy, en medio de la pandemia, seguramente todos estamos respondiendo con medidas muy coyunturales, muy inmediatas, absolutamente necesarias, porque hay población muy vulnerable que lo está necesitando, de entrega de alimentos, de entrega de kits de semillas, pero eso es insostenible. Las capacidades estructurales son aquellas que se crean cuando se reconoce el valor de la semilla, se crean esos bancos locales de semilla y las capacidades para que los productores, con ese conocimiento y ese intercambio de saberes y de prácticas ancestrales, se puedan recuperar esas semillas nativas y tradicionales. Son soluciones estructurales. Primer tema, biodiversidad. Segundo tema, la calidad nutricional de los alimentos. Creo que lo mencionó Roberto Vélez en su intervención. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, usualmente estamos hablando del acceso a una cantidad adecuada de alimentos y dejamos muy de lado la calidad nutricional de los mismos. Y para no ir más lejos, el Instituto Nacional de Salud nos reveló en un informe reciente que cerca del 25% de los niños menores de 4 años en el país sufren de desnutrición oculta, que como su nombre lo indica, no se ve, pero tiene serios problemas en el contenido de micronutrientes en sus organismos que afecta pues, procesos fisiológicos de desarrollo fundamentales en esa etapa de crecimiento de los niños. ¿Qué podemos hacer nuevamente desde la ciencia? También ya lo mencionaron. La necesidad no solamente de trabajar en productividades, aumentos de productividad, que es muy importante, sino que esos aumentos de productividad también vayan acompañados de nuevos atributos en esos productos. Alimentos biofortificados, es decir, alimentos con mayores contenidos de microelementos. Andy nos mencionó ejemplos en el CIAT, nosotros en Agrosavia los tenemos, un frijol biofortificado exclusivo para el Caribe seco colombiano con mayor concentración de hierro, de zinc y sobre todo con capacidades de resistencia a condiciones climáticas extremas. Ese es el vínculo entre esa agricultura y la salud que tenemos que poblar con muy buena ciencia. Tercer tema, también mencionado por las personas que me antecedieron, cambio climático. Eso no es una cosa que está pasando por allá en los polos que se están derritiendo, eso lo estamos viviendo permanente y cotidianamente todos en nuestras vidas. Este mismo año, ya el ejemplo es clarísimo, las lluvias no han llegado, se han retrasado en buena parte del territorio nacional. Vamos a tener periodos más prolongados de sequías y seguramente periodos de lluvias torrenciales que también nos han generado problemas en la producción de alimentos. Y nuevamente y tristemente también la agricultura ha estado en la causa de esos problemas. Somos generadores de un porcentaje muy alto de esas emisiones de
de gas invernadero, pero igualmente podemos ser parte de la solución a través nuevamente de la ciencia. ¿Qué puede hacer la ciencia para devolver esas condiciones más sostenibles? Ya también se habló de la información agroclimática, de cómo hacer una agricultura de precisión con esa información, puede estar a disponibilidad de los agricultores a través de la agricultura digital, de plataformas tecnológicas que faciliten ese acceso, pero también la información que tenemos para la restauración de ecosistemas degradados, la biorremediación de los suelos, aprovechamiento de esa biodiversidad para incluir características a través del mejoramiento genético y producir materiales más resilientes, más adaptables a esas condiciones extremas del clima, las soluciones agroforestales, silvopastoriles, agroecológicas, que pueden generar sistemas productivos mucho más amigables con el medio ambiente, que capturen carbono, que hagan un uso eficiente de los recursos de suelo y agua, y también, como se mencionaba, el desarrollo de sus bioinsumos, es decir, esa biodiversidad en bacterias, en hongos que sirvan para defender los animales con productos bioresistentes, biofertilizantes, biofungicidas, o simplemente que mejoren la fertilidad de los suelos y que hagan una producción más limpia y más sostenible por el medio ambiente. Cuarto, para terminar, se ha hablado también de los circuitos de comercialización. Después de esta pandemia nos vamos a revisar esas estructuras de comercialización. Va a ser una de las agroalimentarios, los choques de oferta y demanda. Y desde la ciencia, ¿qué podemos hacer? En particular, desde Agrosavia estamos trabajando en modelos específicos de agricultura urbana y periurbana. Tenemos la oferta tecnológica disponible para, sobre todo, poblaciones vulnerables que tengan acceso a los alimentos en condiciones de esa vulnerabilidad. Y nuevamente la agricultura digital aquí juega un papel fundamental, las plataformas tecnológicas que permiten acercar a todos los actores de la cadena con información precisa en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. Es la era de la interconectividad y el acceso a la información. Y para terminar, mi doctor Enrique, una reflexión final muy rápida, 30 segundos. Yo creo que es que la agricultura, la sociedad en general está esperando de la actividad agrícola ya no únicamente que produzca alimentos que necesita para garantizar esa seguridad alimentaria. Está esperando que esos alimentos sean inocuos, que garanticen una mejor nutrición, en particular para poblaciones vulnerables, que provengan de sistemas productivos que hagan un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, que promuevan la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad, que mitiguen los efectos sobre el cambio climático y se adapten al mismo, que generen oportunidades de desarrollo en las comunidades locales para erradicar la pobreza en esos territorios, promoviendo la inclusión, promoviendo la equidad. Las demandas son infinitas y trascienden los límites estrictamente sectoriales. Y en consecuencia, si esas son las demandas de la sociedad de la agricultura, pues la agenda de investigación debe responder en consecuencia. Debemos ser capaces de brindar soluciones a esas demandas complejas, a esas demandas transdisciplinarias y entender que el ámbito de actuación de la ciencia ya supera al meramente sectorial y trasciende a esos sectores. Aquí hay ejemplos concretos del sector salud, del sector del medio ambiente, pero puede haber muchos otros. Y todo esto sustentado, como también lo han dicho, en la necesidad de soportarse sobre la formulación de políticas públicas de largo plazo que sean coherentes con los desafíos globales que hoy estamos enfrentando. Muchas gracias, mi doctor Enrique. Dejo ahí